Shalom a todos, tanto a ustedes que están presentes aquí hoy en este centro hebraico Bnei Zion de Miami, como a todos los hermanos que están unidos a nosotros, la comunidad Bnei Abraham de Nueva York, la comunidad Bnei Noach de Londres, la comunidad Bnei Zion de República Dominicana, y el resto de las comunidades y amigos que están unidos a nosotros en este día maravilloso de Shabbat, este Shabbat del séptimo mes del año 5776 desde la creación de Adán Harishon. Estamos, Rabbanam Rabotai, a las puertas del día más sagrado del año para nuestro pueblo judío, Yom HaKippurim, Yom Kippur. ¿Cómo podemos nosotros reconciliar el día de expiación con el hecho de que no hay templo donde realizar la expiación, ni Cohen Gadol que la ejecute? ¿Cómo podemos reconciliar esto? ¿Cómo reconciliar el Kaporet anual que no podemos realizar porque no tenemos templo con la expiación permanente y eterna que ha provisto Hashem para nosotros a través de nuestro justo Mesías Yeshua? ¿Cómo reconciliar la sangre del macho cabrío con la sangre derramada del Mesías sufriente? ¿Cómo podemos reconciliar eso? ¿Cómo reconciliar la búsqueda del perdón cuando nuestros maestros, estudiantes del Rivi, nos enseñan que todos nuestros pecados han sido perdonados y que estamos completos en Él? ¿Cómo podemos afligir nuestras almas como si no hubiésemos encontrado todavía expiación, cuando dicen nuestros libros que con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a todos los que por medio de Él se acercan a Hashem? La destrucción del templo crea una situación de total desesperanza para cualquier Yehudí que no ha descubierto todavía en Yeshua el medio permanente de expiación dada por Hashem. Quiere decir que la ausencia física del templo nos obliga a considerar si todo lo que allí ocurría era una sombra de purificación o nos habla de una expiación superior, o si tal cosa realmente está envuelta ahí. Un documento judío muy importante de la Edad Media, entrando ya a la Edad Media, nos informa de una respuesta que dio el gran rabino Akiva cuando uno de sus estudiantes le preguntó desesperado acerca de cómo iban a realizarse las expiaciones de Israel sin el templo que había sido destruido por los romanos.
Rabí Akiva toma un texto salido de los labios de Yohanan ben Zakkai posterior a la destrucción y responde con la misma respuesta que dio Yohanan ben Zakkai en sus días. Feliz eres tú, Israel. Feliz eres tú, Israel. ¿Quién te purifica? Tu Padre que está en los cielos. Tenemos que recordar este hecho histórico sin precedente que tuvo lugar en la vida nacional de Israel. Después de la destrucción de Jerusalén, y después de la destrucción del templo por los romanos en el año 70 de la era común, surgió un nuevo judaísmo. Es decir, se reinventó el judaísmo y surge literalmente un nuevo judaísmo en el mundo. ¿Por qué? Porque los sabios de aquella época se vieron en la necesidad de desviar y reemplazar el medio de expiación en el templo exigido por la Torá por un sistema sin templo fundamentado en las plegarias, en las buenas obras. Y eso fue un cambio completo, una revolución, una innovación que cambió totalmente el judaísmo, totalmente el judaísmo. Esto significa que lo que hoy nosotros conocemos como judaísmo en sentido tradicional no es comparable al judaísmo que existía cuando el templo estaba en funciones. Hacer esa diferenciación es crítica por razones históricas, por razones halágicas y por razones teológicas. Y esto es importante tenerlo claro para todos nosotros en sentido general y para todos los que seguimos a Yeshua como Mashiach en sentido particular. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, no hay otra alternativa que comprender que la verdadera fuente y auténtica expiación, como dijo el Rabí Akiva, como dijo Yohanan ben Zakkai, nos tiene que venir exclusivamente de nuestro Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿cómo podemos hablar de Yom Kippur sin templo? ¿Cómo podemos hablar de Yom Kippur sin Cohen Gadol, sin el sumo sacerdote, que es crítico en todo el proceso de Yom Kippur según la Torá? ¿Cómo podemos hablar de Yom Kippur sin los dos machos cabríos para tan solemne ocasión? ¿Cómo podemos hablar de Yom Kippur sin el altar del sacrificio? ¿Cómo podemos hablar de Yom Kippur sin el propiciatorio del arca del pacto? La respuesta a esta pregunta es lo que hace la diferencia entre el judaísmo netzarita que se profesa en esta casa y el judaísmo talmúdico en cualquiera de sus derivaciones modernas, sea ortodoxo, supraortodoxo, neoortodoxo, conservador, neoconservador, reformista, neoreformista, reconstruccionista, neoreconstruccionista, liberal, secular, samaritano, caraíta o cualquier otra forma de judaísmo moderno como ahora lo conocemos. La diferencia está en qué y quién es la fuente de expiación. ¿Y qué y cuál es el medio de la fuente de expiación?
La fuente de expiación siempre va a ser nuestro Padre que está en los cielos. Como rezan los 13 atributos de misericordia. La pregunta, entonces, no es ¿quién es la fuente de expiación? Ya lo sabemos, es Hashem. La pregunta es ¿qué medio de expiación ha escogido Dios para expiar los pecados de Israel en sentido general? ¿Y qué medio de expiación ha escogido Dios Altísimo para expiar los pecados de Israel el día de Yom Kippur en sentido particular? La respuesta que tú des a esta pregunta va a determinar qué tipo de judaísmo tú estás viviendo. El judaísmo sin Yeshua, el judaísmo talmúdico, enseña que el medio de expiación ahora, sin templo, sin sacrificios, sin un sacerdote oficiando esos sacrificios, se encuentra exclusivamente en 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primero, el arrepentimiento. Segundo, las buenas obras. Es decir, la obediencia a los mandamientos. Y tercero, el mismo día de Yom Kippur. El mismo día de Yom Kippur. No lo que sucede en Yom Kippur, el día de Yom Kippur. En otras palabras, al confesar los 13 atributos de misericordia, según el judaísmo talmúdico, recreamos virtualmente todo lo requerido para que funcione Yom Kippur. El judaísmo netzarita enseña que el medio de expiación ahora, sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes oficiando esos sacrificios, se encuentra en 3 cosas también. El arrepentimiento, las buenas obras que confirman el arrepentimiento, es decir, la obediencia a los mandamientos, y la vida del Mesías, quien por su muerte sustituta provee los méritos para que podamos ahora tener un medio seguro de expiación, sin templo, sin sacrificio y sin sacerdotes oficiando esos sacrificios. Observa entonces que todos partimos de una premisa central. La fuente de expiación es Dios Altísimo. Solo Dios Altísimo salva. Solo Dios Altísimo perdona el pecado, uno por uno. Solo Dios Altísimo tiene el poder para exonerar al pecador que se arrepiente. Solo Dios Altísimo. Donde tenemos posiciones diferentes es en el medio escogido por Dios Altísimo para lograr ese objetivo. Ahí está la diferencia. Y tú tienes que entender esa diferencia y preservarla. Para el judaísmo talmúdico, lo que nos separa de ellos es el mismo día de expiación. No un Mesías que muere para expiar nuestros pecados. El judaísmo talmúdico niega la necesidad de un Mesías sufriente para el perdón de nuestros pecados. Totalmente. Para el judaísmo netzarita, lo que nos separa de ellos es precisamente el Mesías sufriente, cuya alma sirve para la expiación de nuestros pecados. En el judaísmo talmúdico,
no tenemos sacerdote que interceda por nosotros. En el judaísmo nezarita tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces quiero poner una pregunta en la mesa. ¿Puede Dios Altísimo perdonar los pecados y expiar los pecados sin arrepentimiento y sin sacrificio? Think about it. ¿Puede Dios Altísimo perdonar los pecados y expiar los pecados sin arrepentimiento y sin templo? Podemos presionar un poco más y preguntarnos, si Dios Altísimo perdonó el pecado de los hombres siglos antes de Sinaí, ¿qué necesidad había de un templo? Si Dios perdonó pecados sin la existencia del templo. En relación con la edad de la humanidad, el templo es de ayer. Si Dios Altísimo perdonó el pecado de los hombres siglos antes de Sinaí, ¿por qué necesitamos ahora un Cohen y un sacrificio por el pecado? Por ejemplo, si Dios Altísimo perdonó el pecado de Noé y de sus hijos, y estas 8 personas fueron salvadas del juicio universal que vino a la tierra, ¿qué necesidad había de un templo y de un Cohen y de un sacrificio por el pecado entonces? Siglos después de Noé, Dios perdonó el pecado de Abraham, de Isaac, de Jacob, sin la existencia de Yom Kippur que vino después. Dios perdonó el pecado de nuestros 12 patriarcas sin los 2 machos cabríos de Yom Kippur. Dios perdonó el pecado de nuestro pueblo en Egipto en los más de 2 siglos que duró la esclavitud egipcia sin que supiéramos absolutamente nada de la sangre derramada detrás de las cortinas del altar. Entonces, lógicamente, tenemos que preguntarnos si Dios perdonó el pecado de nuestro pueblo y si Dios perdonó el pecado de nuestros patriarcas y si Dios perdonó el pecado de nuestros ancestros sin templo y sin Yom Kippur, que fueron establecidos mucho más tarde, ¿qué necesidad imperiosa tuvo Dios para ordenar el templo, los sacrificios diarios y específicamente Yom Kippur? ¿Y qué pasa cuando ahora no tenemos ni templo, ni sacrificios, ni sacerdotes, ni Cohen Gadol que oficie Yom Kippur? La respuesta más simple sería, bueno, Dios Altísimo puede expiar nuestros pecados sin templo, sin el protocolo sagrado de Yom Kippur, porque Dios es omnipotente y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y no hay nadie en el universo que le diga qué haces. Bueno, esa puede ser una respuesta, pero esa no es la respuesta apropiada. Esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, nuestro Dios, es un Dios de leyes, es un Dios de justicia. Es un Dios de principios. En otras palabras, Él no puede pisotear la justicia y seguir siendo el Dios justo del cual nos habla la Torá.
Por lo tanto, cuando hablamos de omnipotencia en el sentido de que puede hacer lo que quiera, no estamos hablándolo en la forma de su esencia, sino en la forma de su filosofía. Es decir, omnipotencia no es la fuerza suprema para hacer lo que yo quiera. Porque si ese es tu concepto de omnipotencia, entonces no has entendido el concepto. Omnipotencia significa la capacidad de hacer todo lo necesario para el cumplimiento de la justicia, para que Él sea el Dios justo del cual nos habla la Torá. Si decimos que omnipotencia es simplemente en su sentido literal o en su sentido filosófico la capacidad de hacer lo que yo quiera, bueno, sí, Dios Altísimo puede hacer lo que quiera porque no hay límites a su poder. Pero eso no es lo que la Torá nos enseña cuando habla de la omnipotencia divina. La omnipotencia divina se expresa en el escenario de la justicia divina. Y por lo tanto, nada que se aparte de la justicia atrae el poder de Dios. Nada que se aparta de la justicia atrae la omnipotencia divina. En otras palabras, Rabotai, Dios Altísimo no juega creando mundos y destruyéndolos, creando universos y destruyéndolos, creando al hombre y destruyéndolo, creando humanidad y destruyéndola y volverla a crear como un omnímodo esquizofrénico. No somos conejos de India del Dios Altísimo, porque en Hashem no hay injusticia. Ciertamente que los que definen omnipotencia simplemente como poder para hacer todo lo que yo quiera, sin límites, ignorando la justicia, no están hablando de un Dios personal. Están hablando en todo caso de una fuerza ciega que construye y destruye inmisericordiamente y sin propósito. Ese podrá ser el Dios del deísta, ese podrá ser el Dios de Aristóteles o el Dios de Platón, pero no es el Dios de Israel. Así que, en principio, lógicamente, Dios puede perdonar los pecados sin necesidad de ningún medio de expiación. El tema es que la Torá y los profetas nos enseñan que en las peores condiciones Dios siempre ha exigido un medio para el perdón y la expiación del pecado. Dios siempre ha exigido un medio para la expiación del pecado. Y la provisión de ese medio de perdón y expiación crea el escenario donde la justicia divina permite la operación de la omnipotencia divina. Vamos a mirar el principio para que entiendas el final. ¿Cómo resolvió Adán, el primer hombre, el tema de su desnudez y la desnudez de su mujer? ¿Cómo lo resolvió? Haciendo lo mejor posible en aquellas circunstancias. Tejerse ropas de fibra de hojas de higuera. Montó una fábrica, logró hacerlo, se hizo vestido él y su mujer. Fue el primer fabricante de telas del mundo. Adán Harrison. Fibra de higuera. Orgánica, sin GMO, antialérgica, perfecta.
Cuando Adán se hizo lo mejor que él pudo hacer, tanto para él como para su mujer, ropa de fibra de hoja de higuera, Dios Altísimo vino a su encuentro y le hizo mejores ropas. Ropas de piel de cordero. Para obtener la piel, para aquellas ropas, un sacrificio de un cordero tuvo que antecederle, lógicamente. Así como para tejer ropa de fibra de higuera, lógicamente tiene que haber preexistido la higuera de donde tomar la fibra. Así también para crear ropas de piel de cordero, se exige el sacrificio del cordero que proveyó la piel con la cual se hizo la ropa. Así que hubo perdón, hubo cobertura de la ofensa, pero también un sacrificio previo para lograr esa cobertura. Mira el caso de Jonás. Cuando Jonás fue a Nínive, Dios perdonó la maldad de aquella gente en virtud de su arrepentimiento. Y no hubo allí ningún tipo de sacrificio exigido por el profeta. ¿Significa que Dios perdonó el pecado de aquella generación sin sacrificios? La respuesta es siempre negativa. Dios no perdonó el pecado de aquella generación sobre la base exclusiva de su arrepentimiento, sin sacrificio. Hubo un sacrificio. ¿Qué sacrificio? No en Nínive, pero en Jerusalén estaba el templo. Las ofrendas del templo que para entonces operaban en Jerusalén, no solamente a favor de Israel, sino también a favor del mundo. La destrucción del templo de Jerusalén no solamente significó una pérdida para Israel, significó una pérdida para el mundo, al extremo que el Rabí Hillel dijo: si los hombres supieran el valor que se deriva del templo, nunca lo destruirían. En los días del profeta Jonás, el templo de Jerusalén estaba en pie y allí se hacían sacrificios por el pecado, no solamente a favor de Israel, sino también a favor del mundo. Entonces la pregunta es: ¿por qué un sacrificio es necesario si tenemos un Dios omnipotente? La respuesta es por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Donde quiera que la justicia es pisoteada, una restitución es requerida. El fundamento mismo de la expiación es la restitución de la justicia que ha sido amancillada y humillada por nuestros pecados. Rabotai, la ley es la ley. Donde quiera que haya una violación de la ley, se daña la justicia. Y para poder obtener perdón y para poder tener expiación, se requiere la reparación de la justicia. Se requiere la vindicación de la justicia que fue humillada. De lo contrario, no hay justicia. Es por eso que solamente la justicia divina es perfecta, porque es piel de cordero. Mientras que la justicia de Adán es imperfecta, porque es solo fibra de higuera. ¿Qué significa esto? Si tú no entiendes esto, no vas a entender nunca el concepto bíblico de expiación. Y por tanto no podrás comprender la riqueza y la profundidad de Yom Kippur. Para que haya expiación en un sentido jurídico de la Torah, la justicia pisoteada tiene que ser vindicada. Si no hay la vindicación de la justicia, hay perdón, pero no hay expiación.
La expiación que trae justificación solamente puede venir cuando se vindica la justicia. Y para satisfacer las demandas de la justicia divina que nosotros humillamos con nuestros delitos, con nuestras violaciones de la Torá, con nuestros pecados voluntarios, involuntarios, conscientes, inconscientes, a sabiendas o por ignorancia, por maldad o por debilidad, sea como fuere. El caso es que por un principio básico de justicia, cada vez que la ley es violada, se comete una infracción. Y esa infracción requiere restitución para que la ley sea vindicada y satisfecha, y entonces la justicia pueda ser restituida. Es imposible tener justicia sin la vindicación de la ley. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema viene por nuestro concepto limitado de la justicia. Tenemos el país que mayor respeto tiene por la justicia en el mundo. Y me siento feliz de poder decir que vivo en el país donde más respeto hay por la justicia. Tenemos el país que mejor se conduce con un sistema jurídico. Tenemos un país que se gobierna por leyes iguales para todos. Estados Unidos es un país de leyes y hay que respetarlas. Por ejemplo, si se llega a demostrar que la señora Hillary Clinton cometió un acto criminal con respecto a Benghazi o con respecto a su uso privado de su correo electrónico para manejar asuntos confidenciales del Estado, usted puede estar seguro que no va a terminar su carrera a la Casa Blanca. Usted puede estar seguro que no lo hará. Estamos orgullosos de nuestro país. Y tenemos que luchar y defender esta gran nación que nos recibió como a hijos y nos dio un nombre legalmente para vivir aquí y en cualquier lugar del mundo como norteamericanos. Con todos los problemas que tiene nuestra nación, es una gran nación. Y tenemos el mejor sistema social del mundo. Tenemos el mejor sistema jurídico del mundo. Tenemos el mejor sistema educativo del mundo. Tenemos el mejor sistema financiero del mundo. Tenemos el mejor sistema judicial del mundo. Y se lo dice a alguien que viaja más de 100,000 millas todos los años. He viajado por todo el mundo. Voy para 3 millones de millas voladas por el mundo. Les puedo decir algo. Estados Unidos es un país de leyes. Sin embargo, no somos un país donde la justicia es perfecta, porque no siempre es vindicada. ¿Qué significa esto? Alguien violó la ley, por ejemplo, en lo relacionado con un robo o con un acto de contrabando de drogas. Le toma al tipo con la masa en la mano y le dice: violaste la ley, te tocan 30 años de cárcel. Solamente cuando cumplas los 30 años de cárcel, el daño que has hecho a la justicia será vindicada y entonces te podremos dejar salir de nuevo. Y piensa en eso, 30 años para vindicar la justicia en una ley particular que fue violada. Esa persona necesita, Yermillahu, estar 30 años detrás de las rejas para vindicar solo una ley del sistema jurídico que fue violada. Y una vez que la persona cumpla esa condena, la justicia misma exige que sea liberada de la cárcel porque ya vindicó la justicia que él causó violando la ley. Pero ¿qué hacemos en muchos casos? Le decimos al delincuente: mira, te tocan 30 años,
pero si nos colaboras y nos ayudas a traer a los demás que cometieron la misma fechoría a la justicia, te vamos a mejorar la sentencia. Y en vez de 30 años, te vamos a echar solamente 5 años con 2 de probatoria. Total, vas a estar en la cárcel nada más que 3 años. Y casi siempre este tipo de propuesta penetra la conciencia de la persona y entonces revela los secretos y el resto es historia. En este caso, la pregunta es, ¿cómo es posible que la justicia haya sido vindicada cuando la ley exige 30 años de cárcel y este hombre solamente estuvo 2? Hay perdón, pero no hay expiación. La justicia no fue vindicada. Es imperfecta. Con toda la perfección jurídica que tenemos, es imperfecta. Y como estamos familiarizados con este tipo de justicia, pensamos que lo mismo aplica a la justicia divina. Y eso no es la realidad que nos enseña la Torah. La ley de Dios es perfecta. Y su justicia tiene que ser también perfecta. De lo contrario, no hay expiación según la Torah. Para que haya expiación, la justicia tiene que ser satisfecha en toda su capacidad. De lo contrario, no hay expiación. Mira el caso del presidente. El presidente de este país tiene autoridad dada por la Constitución para perdonar a un culpable que esté en la cárcel, incluso en lista de pena capital. El presidente puede hacerlo. Puede dar perdón. La costumbre en este país, que viene de Roma, es que antes de salir de la Casa Blanca, Obama le extienda perdón a algunas personas. Por supuesto que el presidente lo puede dejar ir, pero eso no significa que la justicia haya sido vindicada. Fue perdonado, pero no expiada su culpa. La justicia sigue sin ser vindicada. Por lo tanto, el único sistema jurídico perfecto es el que nos viene de la Torah, no fuera de la Torah. La justicia de Dios se revela en la Torah, en los 613 mandamientos de la Torah. Cualquiera de esos mandamientos que sea violado daña la justicia divina, humilla la justicia divina y es un crimen que requiere reparación, requiere restitución y requiere vindicación. ¿Puede Dios Altísimo perdonar? Por supuesto, por definición puede perdonar. Sin embargo, para que la justicia divina sea satisfecha, Dios Altísimo mismo ha establecido que para conceder el perdón y la expiación tienen que darse 3 cosas. Sin esas 3 cosas, Él no puede exonerarnos. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primero, arrepentimiento. Arrepentimiento interno, adentro del corazón y en acciones concretas, frutos de arrepentimiento. Segundo, el pago de la deuda con la justicia por medio de una ofrenda expiatoria exigida por la Torah. Y tercero, la absolución divina. Esas son las 3 cosas. Primero, arrepentimiento, expresado en frutos de arrepentimiento. Segundo, el pago de la deuda con la justicia mediante el ofrecimiento de una ofrenda expiatoria exigida por la Torah. Y tercero, sobre esa base, la absolución divina. Cuando eso ocurre, la justicia es vindicada y Dios nos perdona y nos justifica. ¿Por qué es requerido entonces el arrepentimiento? Porque Dios no puede perdonar a una persona que no reconoce su culpabilidad, no porque Él no pueda filosóficamente, sino porque la ética de la justicia se lo prohíbe.
Dios no puede perdonar a una persona que no reconoce su culpabilidad y que no se humilla para suplicar su perdón. Tan simple como eso. ¿Y por qué una ofrenda expiatoria? Es parte del sistema judicial establecido por la Torá. La Torá de Hashem es perfecta, que restaura el alma. La Torá contiene el sistema jurídico de todo el universo. La Torá nos enseña el fundamento mismo de la justicia divina. Por cada mandamiento dado hay una expresión de la justicia divina, y por cada infracción cometida contra alguno de esos mandamientos hay la imposición de una pena para que se restaure la justicia, para que sea vindicada la justicia. Y una vez que la pena impuesta se cumple, la justicia divina es satisfecha, y entonces sobre esa base Dios Altísimo extiende la expiación, la exoneración, el indulto, el perdón, la justificación. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Si no hay vindicación de la ley por el pago de lo exigido por el mandato violado, no hay expiación. La expiación solamente es posible si la vindicación de la justicia es satisfecha, lo que la propia justicia demanda para su justificación. Dependiendo del castigo impuesto por la ley, sabemos del tipo de falta cometida y la forma correcta en que la justicia puede ser satisfecha. ¿Quién define entonces lo que satisface la justicia divina? ¿Quién define lo que satisface la justicia divina? No Yeshua. El Mesías no es quien define eso. No Rabino Shaul de Tarso. Shaul de Tarso no es el que define eso. No Yohanan ben Zakkai, no Akiva, no Maimonides, no Yosef Caro, no el Código Real, no el Talmud. ¿Quién decide lo que satisface la justicia divina? La Torá. Es la Torá la que nos enseña cómo Dios ha decidido que se satisface la justicia divina. Por eso es que la Torá de Hashem es perfecta, que restaura. Dios Altísimo es el único que sabe cómo satisfacer la justicia divina, y la ha revelado mediante este sistema jurídico que llamamos la Torá. No el código de la ley romana, no la griega, no la Constitución de los Estados Unidos. La Torá. La Torá. La Torá contiene el sistema jurídico del reino de Dios y de su justicia. 613 mandamientos con sus derivaciones para el judío y 7 mandamientos con sus derivaciones para los justos de las naciones. La violación de cualquiera de esos mandamientos destruye la justicia, y por tanto una multa es requerida para vindicarla. Una vez que pagamos la multa, facilitamos la absolución. Tan simple como eso. Pero Dios Altísimo exige algo más que el pago de la multa. Exige arrepentimiento. No solo el pago de la multa, arrepentimiento. Imagínate que tú estás conduciendo por una de las calles de Miami o de New York o de Colombia, Bogotá o Buenos Aires, cualquiera. Estás conduciendo tu auto y hay un pare y sigues de largo y ningún policía te pilló. Ninguno te pilló. Eres culpable, pero no te inculpan, porque no te sorprendieron con la masa en la mano. ¿Significa que porque no te pusieron una multa eres inocente? No, eres culpable, solo que el policía no te pilló. Eres culpable, delante de la justicia. En tu conciencia lo sabes.
Pero ¿qué pasa si un policía te pilla? Te dice, shh, a la orilla. Y te pone una multa. ¿Por qué? Por no respetar el pare. La multa es de $150. La pagas y ya está. Ya pagaste la multa, ya está. Sin arrepentimiento por el dolor causado, el policía no te dice, ¿estás arrepentido? Llórame a ver si es verdad que estás arrepentido. El policía dice, $150, págala y ya está. La justicia divina no es así. La justicia divina no es fibra de higuera, es piel de cordero. Y aunque pagues la multa, si no hay arrepentimiento, no hay expiación, no hay justificación, no hay exoneración. ¿Qué exige entonces la justicia divina para su plena satisfacción? La justicia divina exige estas dos cosas: arrepentimiento y pago de la multa según la Torá, para satisfacer la justicia de Dios. Cuando estas dos cosas son completadas a plena satisfacción, entonces Dios Altísimo hace algo que nadie puede hacer en todo el universo: absolución y expiación otorgada por el juez del universo. ¿Qué pasa en Yom Kippur? ¿Qué pasa en Yom Kippur? Para los pecados o infracciones cometidas contra la ley, en cuanto a la relación con Dios Altísimo se refiere, la justicia divina establece todo un protocolo jurídico. ¿Cuál es ese protocolo? Que un día al año sean puestas en la mesa todas las faltas cometidas por la nación de Israel contra el Dios Altísimo. Observa que al decir eso, establecemos los límites jurídicos de Yom Kippur. He dicho, según está establecido en la Torá, las faltas cometidas por la nación de Israel en su relación con Dios Altísimo. No las faltas cometidas entre los miembros de la casa de Israel. En otras palabras, si tú has cometido un pecado contra tu prójimo, Yom Kippur no es para expiar esa falta. Yom Kippur está diseñado, según la Torá, para tratar las faltas personales y colectivas con nuestro Padre en los cielos, no del prójimo contra el prójimo. Los pecados contra el prójimo no son el tema de Yom Kippur. Esto tienes que resolverlo antes y aparte de Yom Kippur. Y eso es lo que justifica por qué el Moré Yosef se paró aquí en nombre de los Roim de la comunidad y dijo: señores, de todo corazón, si he dicho o hecho algo que les ha causado dolor y daño, perdónenme. Nos lo dijo a todos, se lo dijo a su familia, a todos los que le escucharon. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué el Hassan dijo yo también? ¿Por qué el Moré dijo yo también? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yom Kippur no expía el pecado del hombre contra el hombre. Entonces, ¿qué cosa es Yom Kippur? Que un día al año sean traídas a la mesa del juez todas las faltas cometidas por la nación de Israel contra Dios Altísimo y exclusivamente contra Dios Altísimo. ¿Qué más es Yom Kippur? Que las faltas cometidas contra Dios Altísimo que sean del tipo categorizado por la Torá como hierro o ignorancia, sin la intención de rebeldía contra Dios y su Torá, sean tratadas en Yom Kippur. En otras palabras, Yom Kippur está diseñado para expiar las faltas y violaciones hechas por ignorancia de la ley, sin la intención de rebeldía.
Yom Kippur está diseñado para satisfacer las violaciones de la justicia divina que viene como resultado de nuestra negligencia, por debilidad, por estúpidos que somos, de pecar contra Dios. Yom Kippur expía pecados de ignorancia, de hierro. Pero Yom Kippur no expía los pecados hechos con malintención. Yom Kippur no expía los pecados hechos con alevosía, con maldad, con rebeldía, con pleno conocimiento de causa. El que diga, pecaré, y en Yom Kippur me confesaré, no hay perdón para él en Yom Kippur. Esa idea de que domingo de pecado, lunes de confesión, y que el que peca y se confiesa empata, eso es cristianismo, no judaísmo. ¿Por qué estas faltas por ignorancia o por negligencia, por debilidad o locura son necesarias reparar? Lógicamente, porque aunque no fue mi intención, violé la ley. Causé un daño a la justicia divina. No fue mi intención, pero humillé la Torah y por tanto la justicia divina exige que aún en esos casos esa justicia que es santa, pura y perfecta sea vindicada y satisfecha según las exigencias de Dios. ¿Cómo? Primero, arrepentimiento con todas sus implicaciones. Reconocimiento de la culpa, reconocimiento de la violación, el dolor por haberlo hecho, sentido de angustia cuando descubro que cometí esa falta, confesión de esos pecados de los cuales ahora me doy cuenta que los cometí. Segundo, presentación de una ofrenda, de una multa, pagar una multa que satisfaga la justicia divina según las propias exigencias de la Torah, no según lo que yo crea, sino según lo que exige la Torah. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Para mí esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque si tú no llegas a Yom Kippur con la preparación adecuada, Yom Kippur no va a hacer mucho por ti. ¿Qué más entonces es Yom Kippur? Absolución de parte de Dios. Dios Altísimo quiere absolvernos, exonerarnos, expiar nuestros pecados de ignorancia en Yom Kippur. Si nosotros no seguimos este protocolo, no estamos hablando de Yom Kippur. Podemos estar hablando de cualquier cosa, menos de Yom Kippur. Para que Yom Kippur, Yom HaKippurim, como dice la Torah, sea operativo, la justicia divina exige estas tres cosas: arrepentimiento y confesión de pecados por los yerros de ignorancia cometidos contra Hashem sin saberlo. Segundo, presentación de una ofrenda que satisfaga la justicia divina según la propia exigencia de la Torah. Y en ese caso, la Torah exige el siguiente protocolo. Primero, que estemos en la tierra de Israel, no en el exilio. Dentro de Israel. Fuera de Israel no puede existir Yom Kippur. Yom Kippur solamente funciona adentro de Israel, no afuera de Israel. Segundo, que estén presentes 2 machos cabríos, perfectos, sin daño, perfectos. Uno para Hashem y otro para Azazel. Si los 2 machos cabríos no están presentes, no se puede hablar de Yom Kippur. Tercero, que tengamos un Cohen Gadol según la Torah, que elija por suerte cuál de los 2 machos cabríos su sangre será introducida en el altar y cuál de los 2 machos cabríos será enviado al desierto a Azazel.
Si no tenemos un Cohen que haga eso, no podemos hablar de Yom Kippur, según la Torah. ¿Qué más se exige para que exista Yom Kippur? Que haya un templo y un propiciatorio donde derramar la sangre del macho cabrío exigido o seleccionado para Hashem. Si no hay un templo, no hay Yom Kippur. ¿Qué más? No solamente que haya un templo, que haya un precipicio a donde lanzar el macho cabrío para hacer en un desierto de Israel, no en el de California, en Israel. ¿Qué más? Que se cumplan todas las exigencias de la Torah para alcanzar la absolución reflejada en los días cuando el templo estaba en pie por el milagro del paño rojo que se volvía blanco al final de Yom Kippur. Esa es la señal de absolución. Había cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, escogía por suerte cuál era el macho cabrío cuya sangre se introduciría en el lugar santísimo, le amarraba un paño rojo para separarlo del de Azazel. Una vez que se hacían los sacrificios, se hacía el sacrificio, la shahitá de ese animal, ese paño rojo se colgaba arriba, donde todo el mundo lo viera. Y cuando él terminaba en la tarde el sacrificio Yom Kippur, el paño rojo se volvía blanco, indicando que Hashem había aceptado el sacrificio. De hecho, dice el Talmud que desde el año 30 de la era común hasta el año 40 de la era común, nunca más el paño rojo se volvió blanco. Desde el año 30 hasta el año 40. Por 40 años que estuvo el templo en pie, nunca en ningún Yom Kippur, a partir del año 30, el paño rojo se volvió blanco. Interesante que para el año 30 ocurrió la muerte de Yeshua. Claro, si tú no crees en Yeshua como Mashiach, eso no significa nada. Pero si Hashem te revela a ti la identidad de Yeshua como Mashiach, entonces significa muchísimo. Quiere decir que en todo caso, cuando estudiamos todos los detalles relacionados con el día de Yom HaKippurim, como fue establecido por la ley de Moisés, nuestro maestro, nos damos cuenta de todo lo intrincado de la ceremonia que sugiere la idea de que sin templo y sin aquellos complicados actos litúrgicos relacionados con el día de Yom Kippur, es imposible obtener la expiación anunciada para el día del perdón nacional de Israel. Entonces, bien, la pregunta, ¿cómo podemos tener Yom Kippur en el exilio? Sin templo, sin Cohen Gadol, sin los dos machos cabríos, sin la sangre derramada encima del propiciatorio que estaba en el arca del pacto, y aún dentro de Israel, sin templo, no puede haber Yom Kippur. Y aún con templo, y dentro de la tierra de Israel, sin el arca del pacto, imposible Yom Kippur no es operativo porque no reúne todos los requisitos de la Torah. Interesante que en los días de Yeshua, el templo de Jerusalén no contaba con el arca del pacto. En los días de Yeshua, el templo de Jerusalén no tenía arca. Era una de las cosas que estaban perdidas en los días de Yeshua. El arca no estaba, físicamente no estaba. Por eso es que el sacerdote no podía entrar a ministrar la sangre del macho cabrío de Yom Kippur adentro del lugar santo, sino que la salpicaba 7 veces hacia la cortina que daba al lugar. Porque no había propiciatorio. El arca estaba perdida, está escondida. Desde los días de Jeremías. Dice una tradición que Jeremías la escondió
y nunca ha aparecido, está escondida. Entonces, si no tenemos nada de lo exigido por la Torá para el protocolo de Yom Kippur, ¿qué es lo único que podemos hacer? El arrepentimiento. Eso es lo único que tenemos. El arrepentimiento. ¿Y qué vamos a hacer con lo demás? ¿Cómo podremos tener Yom Kippur sin la sangre del macho cabrío rociada sobre el altar, si no tenemos ni templo ni altar? ¿Cómo podremos tener Yom Kippur sin el Cohen Gadol, que es el único que tiene permiso del cielo para tomar la sangre del macho cabrío y derramarla en el lugar santísimo detrás del velo, si no tenemos el lugar santísimo? Es claro que no tenemos hoy día las condiciones exigidas por la Torá para el perdón anunciado en Yom Kippur. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? De que en Yom Kippur nos sean perdonados los pecados por ignorancia y por debilidad, y tengamos expiación si los requisitos están incompletos. ¿Cuántos se dan cuenta del desafío que tenemos aquí delante de nosotros? Al principio te dije que Yom Kippur representa un reto para nosotros, y es por eso. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo reconciliar la sangre del macho cabrío sin templo? ¿Cómo reconciliar la búsqueda del perdón cuando a nosotros se nos ha dicho todos vuestros pecados han sido perdonados y ustedes están completos en Él? ¿Cómo podemos afligir nuestras almas como si no hubiésemos encontrado todavía expiación, cuando nuestros libros dicen que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios? Las cosas no son tan simples ahora, porque te estás dando cuenta que la muerte de Yeshua no tiene nada que ver con Yom Kippur. Yeshua no muere para satisfacer las demandas de la justicia divina en lo relacionado con los pecados de ignorancia o de hierro, que son las provisiones de Yom Kippur. Es por eso que Yeshua no muere en Yom Kippur, muere en Pesach. De este asunto voy a hablarte en Yom Kippur, con más tiempo, tenemos todo el día para estudiar Torah ese día. Acá. El tema que está en la mesa ahora es el desafío de Yom Kippur sin templo, sin los dos machos cabríos, sin la sangre del macho cabrío para Hashem derramada sobre el altar del sacrificio, sin el Cohen Gadol que las introduzca y sin los levitas que le ayuden para llevar el otro macho cabrío a Azazel en el desierto. ¿Quién puede expiar ahora estos pecados si no tenemos todas las exigencias de la Torá para su expiación? Rabotay, quiero serte sincero. Te puedes pasar las 26 horas de Yom Kippur confesando todos los pecados habidos y por haber, y eso no es Yom Kippur. Porque no están dadas las exigencias de la Torá para que haya Yom Kippur. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el resto? Imagínate, tenemos que estar en Eretz Israel, no en el exilio, dentro de Israel. Fuera de Israel no hay Yom Kippur. Que tengamos un templo y un arca del pacto en el lugar santísimo, sobre cuyo propiciatorio pueda ser derramada la sangre del macho cabrío, cuya suerte cayó para Hashem. Arrepentimiento y confesión por los yerros de ignorancia cometidos por alevosía, hechos por el Cohen Gadol. Pero si no tenemos Cohen Gadol que haga la confesión sobre la cabeza del animal. Presentación de esta ofrenda que satisfaga la justicia divina según la propia exigencia de la Torah. Los propios dos machos cabríos no los tenemos. Solo después podemos obtener la absolución. Ahora entiendes por qué
El regreso del exilio es tan importante. Ahora entiendes por qué la conclusión del exilio es tan importante. Ahora entiendes por qué vivir dentro de Israel es tan importante. Ahora entiendes por qué la reconstrucción del templo es tan importante. Ahora entiendes por qué tener de nuevo los sacerdotes y los levitas en sus puestos es tan importante. Y ahora entiendes por qué estas cosas, cuando son así, en el exilio, con falta de templo, con ausencia de sacerdotes y levitas en sus puestos, es visto como algo catastrófico por el judaísmo tradicional. Y lo es. Y lo es. No podemos hablar de Yom Kippur en el exilio. No podemos hablar de Yom Kippur sin templo. No podemos hablar de Yom Kippur sin sacerdocio. No podemos hablar de Yom Kippur sin los dos machos cabríos. No podemos hablar de Yom Kippur sin arrepentimiento y confesión de pecados. Y el único que lo puede hacer es el Cohen Gadol, sobre la cabeza del macho cabrío. No podemos hablar de Yom Kippur sin el ayuno exigido por la Torah. Entonces, ¿qué podemos hacer? Arrepentimiento lo podemos hacer. Confesión personal del pecado lo podemos hacer. El ayuno lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Cómo podemos hablar de un Yom Kippur efectivo en el exilio sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, sin arca del pacto, sin los dos machos cabríos, uno para hacer y otro para deshacer? ¿Qué haremos entonces? Lo mejor que podemos hacer en estas condiciones es un servicio de arrepentimiento y confesión de pecados en memoria de Yom Kippur. De la misma manera que podemos hacer Pesaj en memoria del Corbán Pesaj, porque no lo tenemos, pero lo hacemos y le ponemos el huesito en la bandeja, le ponemos el huesito para recordarnos que no tenemos el Corbán, pero lo hacemos en memoria del Corbán Pesaj. Así también hacemos Yom Kippur en memoria de Yom Kippur. Y aún así nos quedamos cortos. Y no podemos satisfacer todas las demandas de la justicia divina. Ese fue el gran desafío que se encontró Yohanan ben Zakkai cuando el templo fue destruido en Yafne. Ese fue el desafío de Rabbi Akiva en sus días. ¿Cómo tener Yom Kippur sin Jerusalén, sin templo, sin sacrificio, sin altar, sin sacerdotes, sin levitas, ni arca del pacto, ni siquiera las cortinas sagradas sobre las cuales salpicar la sangre? ¿Cómo poder entonces obtener la absolución si lo exigido por la justicia divina no puede ser satisfecho? ¿Qué respuesta dio a esto el judaísmo nezarita? ¿Y qué respuesta dio a esto el judaísmo no nezarita, que devino luego históricamente en lo que hoy conocemos como judaísmo talmúdico? ¿Qué respuesta? En 3 días nos llega Yom Kippur. ¿Cómo lo vas a santificar? ¿Siguiendo el orden establecido en el judaísmo talmúdico? ¿O siguiendo el orden establecido siguiendo el judaísmo nezarita? Ese es tu desafío ahora. ¿Y a quién procuras satisfacer? ¿A los hombres o a Dios Altísimo? ¿Quién determina qué se puede y qué no se puede hacer en Yom Kippur? ¿La Torá o los intérpretes de la Torá? ¿Los profetas o los rabinos? Ese es el desafío que tenemos por delante. Y quiero ser bien claro aquí, porque yo soy responsable del alma de todos ustedes delante de Hashem. En los Selijot que venimos confesando todas las noches después de la oración de Arbit, que es la costumbre del judaísmo sefardita occidental, y en las 2 mañanas del tercero y quinto día de la semana, que es la costumbre en Ami,
una de las cosas que hacemos es la confesión de los 13 atributos de misericordia. Usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted hace esa confesión. Muchísimo cuidado cómo usted hace esa confesión. Y tienes que tener mucho cuidado cómo vamos a hacer esa confesión dentro de 3 días en Yom Kippur. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque el judaísmo talmúdico enseña que la confesión misma de los 13 atributos es una fuente de expiación. Y esto es una seria violación de la Torah y una seria violación de la justicia divina. La fuente de expiación para Yom Kippur no está en la confesión de los 13 atributos, está en lo exigido por la Torah para Yom Kippur, de lo cual los 13 atributos son una expresión, no la sustancia. En ningún lugar de la Torah se nos dice que confesando los 13 atributos significa reconstruir el templo, reconstruir los sacrificios, reconstruir los sacerdotes, reconstruir los 2 machos cabríos, la confesión del pecado, la absolución de la culpa. En ningún lugar de la Torah. Lo he dicho y lo repito una vez más para que no vayamos a causar un serio daño a nuestras almas y un serio daño a la justicia divina. Es importante para todos en sentido general y para todos los que seguimos a Yeshua como Mashiach en sentido particular, que recordemos esto y nunca lo perdamos de vista. Después de la destrucción del templo, no hay otra alternativa que comprender que la fuente verdadera y auténtica de expiación solo viene de nuestro Padre que está en los cielos. Solamente viene de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos hablar de Yom Kippur sin templo, sin Cohen, sin los 2 machos cabríos? La respuesta a esta pregunta es lo que hace la diferencia entre el judaísmo netzarita y el judaísmo talmúdico en cualquiera de sus derivaciones modernas. La diferencia está en qué y quién es, no la fuente de la expiación, sino el medio de expiación provisto por Dios Altísimo. La fuente de expiación siempre va a ser Dios Altísimo, como reza en los 13 atributos de misericordia. Usted tiene que tener mucho cuidado que a la hora de confesar los 13 atributos de misericordia lo hagas pensando que exalta la fuente, no que la reemplaza. ¿Me explico? La línea divisoria es tan delgada que cualquiera puede cometer un desliz. Cualquiera puede cometer un desliz. La pregunta es, ¿qué fuente de expiación ha provisto Dios? ¿Qué medio ha escogido Dios Altísimo para expiar los pecados de Israel en sentido general y en Yom Kippur en sentido particular? La respuesta a esa pregunta es lo que va a determinar qué tipo de judaísmo tú estás viviendo. El judaísmo talmúdico enseña que el medio de expiación ahora, sin templo, sin sacrificios, sin sacerdote, oficiando esos sacrificios, se encuentra exclusivamente en 3 cosas. Primero, el arrepentimiento. Segundo, las buenas obras que exponen el arrepentimiento en sentido general. Y tercero, el mismo día de expiación reflejado en los 13 atributos de misericordia. En otras palabras, que cuando tú confiesas los 13 atributos de misericordia, tú recreaste el sacrificio de Yom Kippur. Eso es falso. El judaísmo nezarita enseña que el medio de expiación ahora, sin templo, sin sacrificios y sin sacerdotes, oficiando esos sacrificios, se encuentra exclusivamente en 3 cosas también. Primero, el arrepentimiento. Segundo, las buenas obras que confirman el arrepentimiento. Y tercero, la vida del Mesías, quien por su muerte sustituta provee los méritos para que podamos tener un medio seguro de expiación sin templo, sin sacrificios y sin sacerdote oficiando esos sacrificios. Observa
que todos partimos de una premisa central. Todos partimos de una premisa central. La fuente de expiación es Dios mismo. Solo Dios salva. Solo Dios justifica. Solo Dios perdona. Solo Dios puede exonerar al pecador que se arrepiente. Solo Dios puede hacerlo. Mashiach no puede hacerlo. Moshe Rabbeinu no puede hacerlo. El único es Hashem. La salvación no es de Mashiach. La salvación no es de Moshe Rabbeinu. La salvación es de Hashem. ¿Qué medios use Hashem? Eso es otra cosa. Pero la salvación es de Hashem y exclusivamente de Hashem. Entonces estamos igual. Donde mantenemos posiciones diferentes es en el medio escogido por Dios para lograr ese propósito. Para el judaísmo talmúdico, como está expresado en el Sidur de oración de Yom Kippur, sin Mashiach, lo que trae expiación es la confesión de todo lo que ahí está escrito. Recrea Yom Kippur, virtualmente recrea el templo, virtualmente recrea el oficio del Kohen Gadol. Por eso que hay que confesar todo lo que hacía el Kohen Gadol desde la Aleph hasta la Taf. Todo, no puede quedar nada fuera, hay que confesarlo todo. Porque esa es la manera de recrear bajo la premisa de que cuando no puedo cumplir una misma, recordar cómo se hace es una manera de cumplirla. Para el judaísmo talmúdico, lo que nos separa de ellos es el día mismo de expiación, no un Mesías que muere para expiar nuestros pecados. Tal idea es extraña al judaísmo talmúdico y no aceptable para el judaísmo talmúdico. Según el judaísmo talmúdico, el Mesías no tiene que morir para expiar los pecados de Israel, mucho menos en Yom Kippur. Para el judaísmo nezarita, lo que nos separa de ellos es la persona misma de Yeshua, el Mesías que muere como medio de expiación. En el judaísmo talmúdico no tenemos sacerdote que interceda por nosotros. En el judaísmo nezarita tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros sentado a la diestra del Altísimo. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo aplica esto a Yom Kippur si ya hemos dicho que la muerte de Yeshua no tiene nada que ver con Yom Kippur? La respuesta a esta pregunta es crítica y fundamental, pero mi tiempo ahora ha concluido. En mi próxima clase, Bezrat Hashem, precisamente el día de Yom Kippur, voy a explicar esto en profundidad y te asombrarás de ver ¿cuál es la verdadera razón que existe entre Yeshua, que no muere por los pecados de ignorancia, y Yom Kippur, que es la provisión de Dios precisamente por los pecados de ignorancia por los cuales supuestamente Yeshua no murió? Conclusión. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido varias cosas fundamentales. Primero, ¿para qué fue diseñado Yom Kippur? Segundo, ¿cuáles son las exigencias de la Torá para que Yom Kippur sea operativo? Tercero, ¿cuál es el fundamento mismo de la expiación? Mucho más que el perdón. Es decir, has aprendido que la justicia divina exige dos cosas para su vindicación: tu arrepentimiento y el pago de la multa impuesta por la Torá para satisfacer esa justicia. ¿Qué más has aprendido? Para que haya expiación en el sentido jurídico de la Torá, la justicia pisoteada tiene que ser vindicada. Si no hay vindicación de la justicia, no puede haber expiación. Va a haber perdón, pero no expiación. ¿Qué más has aprendido? Has aprendido lo que hace la gran diferencia entre el judaísmo nezarita y el judaísmo talmúdico. Precisamente una de las evidencias en Yom Kippur. ¿Qué más has aprendido? Que tenemos que hacer Yom Kippur en memoria de Yom Kippur. ¿Qué más has aprendido? Lo más importante de todo. Has aprendido la esencia misma de la expiación según la Torá. Arrepentimiento,
ofrenda expiatoria como forma de pago de la multa por la infracción cometida. Y solamente cuando estas dos cosas están completadas a plena satisfacción, entonces Dios Altísimo hace lo que nadie puede hacer. Absolución y expiación otorgados para tu alma por el juez del universo. Feliz el hombre que entiende esto. Feliz el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ese hombre se recreará en la tierra y se gozará con la verdad. Ken Yair Razón, Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Página 69, Cádiz.